gusto poder acompañarlos en este evento virtual del cuarto Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social. Muchas gracias al Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador y la Universidad San Gregorio por esta amable invitación. Esperamos que la próxima podamos hacerla en Ecuador presencialmente. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy no es la goleada que Ecuador le dio a Colombia 6-1. Hoy no vamos a hablar de fútbol, sino vamos a hablar de un tema aún más apasionante, que es el derecho laboral colectivo. He oído con detenimiento y con mucha satisfacción a mis colegas que participaron anteriormente hablar sobre diferentes aspectos coyunturales propios de COVID. Y en este espacio vamos a hablar de algo diferente. Vamos a compartirles un poco una coyuntura que estamos atravesando en el país, en Colombia, de cómo está funcionando nuestro sistema laboral colectivo en estos breves minutos. Y la razón de esto, más allá, digamos, de una cátedra, digamos, sobre el derecho laboral colectivo, que desde luego pues no nos alcanzaría este tiempo, es una situación muy puntual. Y es que nosotros en Colombia estamos viviendo lo que un representante muy influyente de la OIT hace unas pocas semanas en un curso que tomé sobre las NEET decía que en Colombia prácticamente lo que hay es una anarquía sindical. Y esta es una situación, digamos, de gran complejidad y que es importante en foros de esta naturaleza académicos compartir de manera objetiva, con hechos y con datos, básicamente qué es lo que se está atravesando y que esperemos sea parte de una vez uno identifica las causas, poder empezar a construir soluciones de manera conjunta, soluciones entre organismos de empleadores y de igual manera organismos sindicales. En Colombia, anteriormente, teníamos algo que le aprendía a mi mentor Carlos Godoy y que fue quien originalmente construimos esta breve charla, la llamábamos la unidad convencional. Y esta principalmente obedecía a que la rodeaban una serie de normas que disponían, digamos, de esta unidad. Es decir, que en el marco de una empresa exista una única fuente de beneficios colectiva aplicable en la generalidad a los trabajadores, lo cual permite, pues en últimas, aplicar ese principio de igualdad en general entre los trabajadores para que no empiecen a haber diferencias entre los beneficios de unas y otras entidades de personas. Y básicamente, ¿sobre qué estaba sustentado esto? Ya veremos cada una de las normas. Estaba sustentado esencialmente sobre el artículo 360 del Código Sustantivo, el 357, la Constitución Política, Convenio 154 de la OIT, muy importante el decreto 904/1951 y una ley que es la 48/1968. Básicamente, estas a qué orientaban. A decir, por cada empresa solo puede existir un sindicato de la misma clase. Bien sea un sindicato de empresa, un sindicato de industria, un sindicato gremial. Cada persona puede afiliarse a un sindicato de la misma clase. En el evento en el que hubiera un sindicato producto eventualmente de una fusión o producto de que existiera un sindicato industrial y un sindicato de empresa, existiera lo que fuera mayoritario, pues el mayoritario era quien iba a liderar las conversaciones y quien iba en últimas, en principio de la democracia, a liderar las conversaciones para la negociación colectiva. Y un decreto de 1951, que a la fecha no ha sido expresamente derogado, pero veremos que la Corte Suprema de Justicia prácticamente le ha dado sepultura, donde se determinaba que en una empresa solo puede existir una convención colectiva. Entonces, este era el marco, si se quiere, armónico que teníamos para que existiera un sindicato. Ese sindicato tenía la representatividad de la negociación colectiva, producto de la cual presentaba un pliego de peticiones, se respetaba un ciclo convencional, al cabo del cual podía nuevamente
presentar una denuncia y pliego de peticiones para celebrar un acuerdo colectivo. Creo yo que esto que acabo de decir suena bastante ordenado y lógico. Y más que decirlo yo, lo decían, eran las normas. ¿Y qué era lo que decían precisamente esas normas? El artículo 360 del Código Sustantivo determinaba que se prohíbe ser miembro a la vez de varios sindicatos de la misma clase o actividad. Por su parte, el artículo 904 de 1951 establecía que no puede existir más de una convención colectiva de trabajo en cada empresa. Si de hecho existieren varias vigentes, se entenderá que la fecha de la primera es la convención única para todos los efectos legales. El artículo 357 del Código Sustantivo establecía anteriormente que en una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegara a coexistir, subsistirá el que tenga mayor número de afiliados. Esa misma norma, en su numeral segundo, establecía: cuando en una misma empresa coexistiera un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores para todos los efectos de la contratación colectiva, es decir, de la celebración de la convención colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores. Y por último, decía que si ninguno de los sindicatos agrupaba a la mayoría, esa representación se realizará de manera conjunta. Por su parte, la Ley 48 de 1968, una norma que preveía situaciones en las que el sindicato de gremio fuera mayoritario, por ejemplo, y para esto hacía referencia que tuviera el 75 más de los trabajadores de una misma profesión y estén afiliados a ese único sindicato gremial, el pliego de peticiones que se presente deberá discutirse directamente con el sindicato. ¿Qué quería decir eso? Que si eventualmente dentro de esa empresa no eran mayoritarios, pero gremialmente sí lo eran, pues podían celebrar su propia negociación colectiva y tener un capítulo especial según lo disponía esta norma. En el marco constitucional tenemos dos artículos de suma importancia, el 39 que hace referencia al derecho de asociación y el artículo 55 que garantiza la negociación colectiva para regular las relaciones laborales. Es el artículo 55 de nuestra Constitución y es un deber del Estado promover la concertación y demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Y en esa medida, digamos que es parte de la responsabilidad que hoy en día tiene el Estado, de que como veremos la situación que estamos viviendo actualmente, de tomar medidas para poder solucionar buena parte de los conflictos que se están generando producto del derrumbe de las normas que estamos revisando. El convenio 154 de la OIT, ratificado por Colombia desde 1999, establece que los gobiernos que han ratificado el convenio 154 deben adoptar una serie de medidas, las cuales estén orientadas al mejoramiento de la negociación colectiva, principalmente orientadas a que se fomente un establecimiento de unas reglas y unos procedimientos para que sea efectiva esa negociación colectiva. Y por último, dice que la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas. Lo dice expresamente. Hasta ahí entonces, lo que teníamos de marco normativo, insistiendo en que el convenio 154 y el artículo 39 y 55 de la Constitución siguen estando vigentes. ¿Pero qué pasó? Con la llegada de nuestra Constitución de 1991, donde se eleva un derecho fundamental, una serie, digamos, de derechos sociales relacionados con situaciones del trabajo, bien sea el derecho al trabajo como un derecho fundamental, pero asimismo el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva, de igual manera un derecho constitucional, e inclusive el derecho de huelga como un derecho constitucional. Y de hecho, recientemente la Corte Suprema le da inclusive un estatus de un derecho humano y fundamental. Pero puntualmente, ¿qué pasó en el entorno de la negociación colectiva? Que en el año 2000 empezaron a transformarse las reglas de juego. Y en el año 2008 se hace un quiebre definitivo a las mayorías, como veremos, y el entendimiento que le ha dado la Corte Suprema de Justicia a los fallos de la Corte Constitucional están generando
lo que en palabras de la OIT ha sido una anarquía sindical. Vamos entonces por orden. Recordemos entonces que les expresé hace unos minutos que en Colombia no podía coexistir dos o más sindicatos de base. En el año 2000, mediante la sentencia C-567, la Corte Constitucional dice que esto puede ser atentatorio contra el derecho de la libertad de asociación y en esa medida se debe garantizar a los trabajadores la posibilidad de constituir sus sindicatos libremente. No puede ser, digamos, un mecanismo por vía legal de dar la posibilidad de que las organizaciones sindicales, si tienen corrientes ideológicas diferentes, puedan crear otras organizaciones sindicales. Lo cual hasta ahí, de acuerdo con el Comité de Libertad Sindical, con nuestra Constitución, digamos que en principio suena bastante razonable y lógico. Pero unos meses más adelante, se expide la sentencia C-797 del año 2000. Y esta sentencia hace referencia a la anterior que mencioné, donde dice que se permite la posibilidad de que coexista dentro de una misma empresa más de una organización sindical, que hasta ahí, insisto, a juicio personal, lo veo perfectamente razonable, porque no todas las organizaciones sindicales pueda que tengan la misma orientación, la misma visión de cómo liderar de alguna manera su sindicato, y basados en el principio de la autonomía y la libertad sindical. Pero el gran problema fue la sentencia C-797 del año 2000. En esta dice que en virtud del ejercicio de la libertad positiva de asociación, puede afiliarse a los sindicatos de base existentes en ellas. Tan es así que si existe una coexistencia de contratos, pues cada trabajador por cada contrato puede afiliarse a las diferentes organizaciones sindicales existentes. Y en esa me dice que las restricciones carecen de efectos, es decir, que no pueda afiliarse a más de un sindicato, en la medida en que no existe ningún tipo de consecuencia o sanción jurídica. ¿Y por qué digo que esta terminó siendo en buena medida el caso? Porque producto de esta situación se ha empezado a generar un fenómeno llamado el carrusel sindical o el fenómeno de la multiafiliación. Tenemos situaciones de empresas que asesoramos en las cuales, por poner un ejemplo, 50 trabajadores crean una organización sindical, quedan con un fuero de fundadores durante un determinado periodo, al cabo del cual solamente 10 personas quedan con un fuero sindical que implica no ser despedidos, no ser trasladados ni desmejoradas sus condiciones, y dicen, nos quedan otros 40 que no tienen fuero. Entonces, ¿qué hacemos? Constituyamos otra organización sindical. Y se crea una segunda organización sindical y todos los fundadores pues, van a tener obviamente una protección especial durante este periodo mencionado. Y una vez finaliza el fuero de fundadores, pues pueden nombrar a 10 líderes sindicales, que obviamente no son los 10 del primer sindicato, y nombran a otros 10 diferentes. Y después dicen, tenemos otros 30, ¿qué hacemos? Constituyamos un tercer sindicato con los mismos afiliados, y así sucesivamente en situaciones de la vida real, en las que esos 50 trabajadores tienen 5 sindicatos y todos pertenecen a estos mismos 5 sindicatos. ¿Cuál es el objetivo? Porque hay una corriente ideológica diferente, porque hay una línea de pensamiento distinta. No, porque constituir un sindicato representa unas prebendas. Unas prebendas que puede ser, por ejemplo, el fuero, los permisos sindicales, el auxilio sindical. Y en últimas entonces termina convirtiéndose en un factor con un incentivo perverso poder crear múltiples organizaciones sindicales. ¿Y eso a qué ha llevado? A que en Colombia entonces haya crecido exponencialmente en los últimos años el número de organizaciones sindicales sin que necesariamente haya incrementado en esa misma proporción el número de trabajadores afiliados a organizaciones sindicales. Y por el otro lado, ¿a qué fenómeno también nos ha llevado esto? A que organizaciones sindicales reputadas, fuertes, sólidas, de mucha trayectoria, empiecen a perder control o poder político, teniendo en cuenta la fragmentación misma que empieza a haber dentro de las organizaciones sindicales, al tener la posibilidad de empezar a constituir múltiples sindicatos. Pero peor aún,
minar la confianza que debería existir en una relación entre organizaciones sindicales y las empresas, dadas las prácticas que empiezan a generarse que hemos considerado abusivas del derecho. Pero en últimas, como ocurre en la gran mayoría de las legislaciones, a partir del principio de Planiol, el derecho cesa cuando el abuso empieza. Pero esto debe ser llevado ante los jueces laborales para que puedan analizar si efectivamente hubo un abuso del derecho. Durante todo este tiempo, desde luego, pues quedan con protección. Y son procesos que, debido a la gran congestión que tenemos de procesos laborales, por lo menos podrá durar alrededor de 2 a 3 años. Entonces, esta es una situación que con esto hago este primer, digamos, paréntesis y crítica completamente respetuosa y académica, pero también con situaciones de la vida práctica en la cual la posibilidad de crear múltiples organizaciones y pertenecer a estas, lo que ha terminado llevando a la práctica en múltiples situaciones es a un abuso del derecho, en lo cual los sindicatos sólidos son de los principales afectados porque pierden representatividad política, pierden las empresas porque entonces terminan generando un caos sindical y por el otro lado pierde la relación entre las dos partes de la relación, teniendo en cuenta que se empiezan a minar la confianza entre estas. Hay algunas estadísticas que nos orientan que, por ejemplo, en el sector financiero, por cada entidad financiera, existen alrededor de 14 organizaciones sindicales. Asesoramos a algunas entidades que tienen 70 organizaciones sindicales. Y esto en últimas, entonces, termina, insistimos, llevando a que el factor, el móvil, la causa de la creación de ese sindicato no sea para lo cual originalmente fue concebida. Inclusive en nuestro país, en nuestro código sustantivo, pues cada sindicato tiene una serie de actividades. Por ejemplo, acudir y asistir a sus afiliados cuando entren en desgracia. Las organizaciones sindicales de esta naturaleza lo están haciendo, ¿no? En presentar pliegos de peticiones y representar a sus trabajadores dignamente. Muchas de estas lo están haciendo, no. En hacer un análisis sobre las diferentes actividades y puestos de trabajo para dar mejor acompañamiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo están haciendo, muchas de estas no. ¿Y qué pasó más adelante? El numeral segundo del artículo 357 se basaba en un principio democrático, y es que la representación de los trabajadores estuviera en cabeza del sindicato mayoritario. Desde luego que en una democracia las minorías deben ser oídas, y eso yo creo que no admite ningún tipo de discusión. Pero acá lo que se estaba diciendo es que esa representatividad, digamos que le corresponde al sindicato mayoritario, tal cual como sucede en cualquier democracia, en un control político donde se escoge un alcalde, un presidente, no dos. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que esta norma privaba a las demás organizaciones existentes de la posibilidad de participar directamente en la negociación y contratación colectiva. Y por suerte hizo una salvedad, pero que pareciera que la Corte Suprema no la leyó. Ya vamos a ver por qué. En la cual indicaba que no se trata de multiplicar las negociaciones y las convenciones en función del número de sindicatos coexistentes, sino de asegurar la participación directa de cada uno de los sindicatos en las negociaciones que conduzca a la suscripción de la correspondiente convención colectiva de trabajo. Ya mencionamos los principios democráticos y vamos a ir rápidamente a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, en el año 2006, en un caso icónico de nuestro país, en una fusión que hubo entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial de Colombia, en la cual coexistieron dos convenciones colectivas y se trae a colación el decreto mencionado inicialmente, que es el 904-1951, se presenta, digamos, en el marco de la discusión de la fusión que operó entre estas dos entidades financieras. Y lo que la Corte Suprema de Justicia en ese momento consideró, y ha sido la línea, digamos, a lo largo de estos años, es que esa norma que decía que solo podía existir una convención colectiva por empresa,
fue expedida en un momento histórico en el que de hecho, no de derecho, sino de hecho, empezaron a crearse diferentes tipos de organizaciones sindicales y buscó regular una situación histórica de 1951. Pero que cuando de derecho surgen múltiples organizaciones sindicales, entonces en esos eventos no es aplicable este decreto 904. Entonces, primer punto, y es el decreto 904 no ha sido derogado expresamente, pero la Corte Suprema de Justicia le ha dado un entendimiento histórico, teleológico, donde se determinaba que solamente aplicaba para ese momento de la historia. Unos años más adelante, y ya después de que habían subido estas sentencias de la Corte Constitucional, surge una situación que hemos llamado el caso Chevron con el sindicato ADECO. Frente a este, básicamente se reitera que el decreto 904 se crea un momento histórico y que no resulta ser aplicable cuando de derecho subsiste más de una organización sindical. Y en esa medida, hoy no aplicaría el principio de unidad convencional. Porque dice inclusive la Corte Constitucional, recuerden, que permitió que existiera más de una organización y que las personas pudieran coexistir más de una. Y por el otro lado, que los minoritarios también tienen el poder de negociación colectiva. Y que esa representatividad y negociación le corresponde a cada organización sindical con titularidad y legitimidad para promover y llevar a cabo y terminar los conflictos colectivos. Por suerte, aclara en esta sentencia que no es posible beneficiarse de más de una convención colectiva de trabajo. Es decir, puede pertenecer a 3, 4, 5 sindicatos y cada uno de estos sindicatos tenga una convención colectiva, pero le dicen escoja solamente una a partir del principio de inescindibilidad. Entonces, puedo pertenecer a varios sindicatos, cada sindicato puede tener su convención, pero debo elegir como trabajador solamente una de ellas. Por suerte se dice, porque a veces lo obvio hay que decirlo en nuestro país, pero por suerte se dijo, y esto conlleva entonces a que cada trabajador tenga que elegir cuál fuente de beneficios desea. Sin embargo, hace 4 meses, la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo que definitivamente no compartimos, considera que si bien un trabajador que se beneficia de una fuente de una convención colectiva pertenece a otro sindicato que presenta un pliego de peticiones, queda cobijado por el fuero circunstancial, que en últimas terminaría rompiendo un poco este principio de inescindibilidad porque se beneficia de la convención y a su vez se beneficia del fuero que otorga el conflicto colectivo. Hubo otro escenario que hemos llamado el caso Fenoco, en el cual adopta la línea ya mencionada en el caso de Chevron, y de igual manera otra sentencia Olaza, donde básicamente se sigue reiterando esta misma posición sobre la factibilidad de negociación por parte de los sindicatos minoritarios. Y esto en la práctica, entonces, ¿a qué nos ha llevado? Ya hemos mencionado entonces la multiafiliación, y esto lo que está generando es la multinegociación. Lo razonable que sería, si vamos a partir de supuestos en los que los minoritarios pueden tener voz y pueden negociar, lo cual, insisto, en una democracia resulta ser completamente razonable que los minoritarios de igual forma tengan voz. Que en el marco de las negociaciones colectivas respeten las vigencias convencionales, esperen a que se venza la convención que está en ese momento y participen de la siguiente negociación. Eso es lo que hubiera sido razonable. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que sucedió en nuestro país entonces es que una vez celebrada una convención colectiva de trabajo, y esto nos pasa todos los años, en la cual uno respira un ambiente de paz después de firmar una convención colectiva, de pensar que hubo una situación de gana-gana, donde producto de esta convención va a haber armonía en las relaciones, y a los 2 meses resulta que llega un nuevo sindicato. Y una vez finaliza su fuero de fundadores, presentan un pliego de peticiones, siendo los mismos trabajadores. En lo cual uno se pregunta, pero si habíamos firmado una convención colectiva, teníamos paz laboral, ¿qué pasó?
Y los trabajadores, digamos, que han hecho este tipo de actividades, que no han sido pocos, determinan que esto simplemente es porque quieren, aspiran a unas mejores condiciones y que en su momento no quedaron satisfechos con esa convención, pero que se la sigan aplicando y que por eso presentan un nuevo pliego. Las empresas que tuvieron la valentía de cuando esto empezó a suceder, a decir yo no me siento, espera que se venza el ciclo convencional y en ese momento nos sentamos a dialogar con todos los sindicatos existentes, lo llevaron ante el Ministerio del Trabajo. Y tenemos en Colombia una norma que establece que si uno no se sienta a negociar dentro de los términos perentorios establecidos, esto es, dentro de los 5 días siguientes de haber dado acuse de recibo al pliego de peticiones, va a empezar a correr una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con multas entonces, y esta moratoria corre hasta que se sienten a negociar. Y producto de esto, como las investigaciones del ministerio toman bastante tiempo, varias sanciones que hemos tenido que atender a algunas empresas con multas de $1 millón por no haberse sentado a negociar con un sindicato que tenía 26 trabajadores, de los cuales ya se beneficiaban de otra convención colectiva de otro sindicato. Eso, para quienes están oyendo, yo no sé si les cause sentido. En lo personal, considero que no. La crítica, digamos, ya la hemos venido, digamos, construyendo, y es decir que la Corte Suprema de Justicia quizás dio una mirada incompleta a la sentencia C063 del 2008. Porque esta sentencia que habla de la representatividad lo dijo expresamente, que no se trata de multiplicar las negociaciones y las convenciones, sino de asegurar que los minoritarios también tengan poder de negociación. Y en esa medida, el efecto dado a la sentencia de la Corte Constitucional ha sido completamente distinto, y lo cual ha sido reiterado por algunas decisiones del Ministerio del Trabajo cuando ha sancionado empresas por no sentarse a negociar con sindicatos minoritarios cuando presentan su pliego estando en curso una convención colectiva de trabajo. Y esta situación, digamos que basándonos en un principio de igualdad, ¿a qué lleva? A que uno no podría, si se trata de un mismo grupo de trabajadores, de una misma población, que trabajan en la misma planta o trabajan en la misma ciudad o pertenecen, digamos, a la misma actividad, uno no podría generar unas diferenciaciones injustificadas. Sería violatorio el convenio 111, inclusive de la OIT. Y en ese sentido, entonces, uno en una negociación colectiva, cuando nos ha sucedido que nos hacen estas prácticas, pues entonces lo que termina por hacer es ofrecerle exactamente lo mismo a lo que ya tenían en la otra convención. Los que quieren el fuero sindical, porque el Tribunal de Arbitramiento puede demorarse 2 años en decidir, simplemente dicen no lleguemos a ningún acuerdo y esperemos a que el Tribunal de Arbitramiento decida y mientras tanto me beneficio en todo caso de la otra convención. Y transcurren 2 años con una estabilidad que otorga el fuero circunstancial, que es producto de la presentación de un pliego. O el que eventualmente dice, listo, perfecto, lleguemos a un acuerdo, pero yo quiero los mismos permisos que quiere el otro sindicato, quiero el mismo auxilio sindical que usted le dio a ese otro sindicato, quiero la misma oficina que usted entonces le está financiando a ese otro sindicato, quiero los mismos permisos sindicales. ¿Y eso a qué termina llevando? A una igualdad en las condiciones económicas, pero a un incremento entonces en todas las prebendas sindicales como las que he mencionado hasta este momento. Inclusive hemos tenido situaciones en las que luego de no llegar a un acuerdo, se pronuncia un tribunal de arbitramiento, sindicatos minoritarios eran 3 que tenían alrededor de 100 trabajadores cada uno de estos, y la Corte, basada en la igualdad, pero quizás olvidó que se falla en equidad, termina decidiendo que los 500 días de permisos que tenía el sindicato que agrupaba 400 trabajadores también deberían dárselo a cada uno de estos 3 sindicatos pequeños que cada uno tenía 100. Entonces pasamos de tener los 500 días de permiso a tener entonces los 500 por 4, es decir, 2.000 días de permiso por el hecho de que existieran múltiples organizaciones sindicales y la Corte consideró que ahí debería aplicar un criterio de igualdad, siendo que, insisto, debería aplicar es un criterio de equidad. Con esto entonces
básicamente queríamos presentar un poco, digamos, el panorama sobre esa, si se quiere, ruptura que ha habido por parte de la unidad convencional, que ha generado la multiafiliación, que ha generado la multinegociación colectiva, y que, de acuerdo a pronunciamientos también recientes que han salido de la Corte Suprema, se debe venir que también va a haber entonces la multihuelga, porque en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia consideró que la huelga de igual manera puede ser por diferentes factores, no solamente en el marco de la negociación o huelgas por solidaridad o huelgas por incumplimiento del empleador, sino también por razones económicas, sectoriales, y en ese sentido pueden haber diferentes modalidades de huelgas sin la necesidad de contar con unos grupos mayoritarios. Eso es básicamente, digamos, una especie de catarsis, pero a su vez de exponer con hechos y datos las normas que había, los pronunciamientos y un aporte desde lo práctico que hemos venido viviendo en nuestro país. Y para ser respetuoso con quien sigue en la próxima sesión, entiendo que tenemos 10 minutos de preguntas.